Cuando abrí la puerta de la habitación de invitados esa mañana, solo quería dejarle unas toallas limpias. Pero no esperaba encontrarlo así, sin camiseta, la espalda ligeramente húmeda por el calor, agachado junto a su maleta, como si buscara algo. Me quedé congelada. No fuera la primera vez que veía a un hombre sin camisa, claro que no. Sino porque en ese instante el aire en el pasillo cambió. Él levantó la mirada, y por un segundo eterno, nuestros ojos se encontraron. No fue deseo. No fue vergüenza. Fue otra cosa. Algo más peligroso. Algo que empezó a construirse en silencio desde el día en que él llegó a nuestra casa. Algo que en ese momento supe que no podría detener tan fácilmente. Cerré la puerta de golpe. Demasiado fuerte. Lo supe por el eco que recorrió las paredes. Bajé las escaleras temblando. Mi respiración era un tambor en mi pecho. Y mientras ponía las toallas en el cesto del lavadero, lo supe, había algo que se estaba rompiendo en mí. Una grieta apenas visible pero imposible de ignorar. A veces el problema no es lo que hacemos. Es lo que sentimos antes de hacerlo. Porque 3 meses atrás cometí un error. El error que lo cambió todo. Y ahora déjame contarte cómo ocurrió. Antes de revelarte el secreto que oculté con tanto cuidado, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y también, respóndeme con sinceridad, ¿alguna vez guardaste un secreto que luchaste por esconder pero no lo lograste? La llegada de él a nuestra casa fue algo que mi esposo anunció como si fuera un favor menor. Estará con nosotros un par de semanas, dijo mientras cerraba la puerta del coche. Ya sabes cómo son los muchachos ahora. No tienen rumbo, necesitan apoyo. Yo asentí como siempre. Ya no discutía. No porque no tuviera argumentos, sino porque hacía tiempo que había comprendido que mis palabras no hacían diferencia. Él tomaba decisiones y esperaba que yo las ejecutara con una sonrisa. Preparé el cuarto de huéspedes con esmero, cambié las sábanas, dejé un jarrón con flores secas que había comprado hacía meses pero nunca usado. No lo hice por el muchacho. Lo hice por mí. Por sentir, aunque fuera por un momento, que el cuidado que daba aún tenía algún sentido. Cuando él llegó con esa energía despreocupada, el cabello revuelto por el viento y la mochila colgando de un solo hombro, algo se movió en mi interior. No era atracción. No aún. Era el eco lejano de una versión de mí que creía olvidada. Aquella mujer que solía reír sin miedo, que hablaba por horas, que se arreglaba no por obligación, sino por el simple placer de sentirse hermosa. Nos saludamos con cordialidad. Me llamó tía con un tono que no sonaba a familia, sino a juego. Y eso por sí solo me sacudió más de lo que estaba preparada para aceptar. Durante los primeros días nuestra relación fue cortés, distante. Él desayunaba temprano, salía a caminar, se ofrecía a ayudar en tareas menores de la casa. Mi esposo, como siempre, estaba más centrado en su trabajo, encerrado en el estudio, absorto en informes, llamadas, pantallas. Su presencia era una sombra funcional. La mía, una costumbre silenciosa. Una tarde lo encontré en la cocina. Se había ofrecido a preparar café. Lo vi buscando las tazas correctas, inspeccionando con curiosidad la alacena. Me detuve en la puerta sin que él me notara. Observé su postura, la naturalidad de sus gestos, cómo tarareaba suavemente algo que salía del teléfono móvil apoyado en la mesada. Me vio finalmente. ¿Quiere una taza, tía? Claro, respondí. Mi voz sonó más dulce de lo que esperaba. Nos sentamos en la terraza, cada uno con su taza, el silencio entre nosotros interrumpido solo por el sonido de los pájaros. Este lugar es bonito, dijo. Tiene algo de paz. Yo asentí. Y por un instante quise decirle que no siempre fue así. Que ese jardín había sido testigo de muchas cosas, juegos infantiles, discusiones veladas, abrazos fríos. Pero guardé silencio. Durante la noche, mientras lavaba los platos, recordé su voz, su manera de mirar con atención, de escuchar sin prisa. Me sentí incómoda. No con él. Conmigo.
¿Era tan fácil que alguien notara mi presencia, cuando llevaba años siendo invisible? Al día siguiente lo escuché reír desde el patio. Mi esposo no estaba. Salí con una excusa cualquiera y me acerqué. Él hablaba por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada. Era un amigo, aclaró. Yo no había preguntado. Me ofreció una silla, me senté. Hablamos de cosas pequeñas, libros, comida, lugares donde había estado. Tenía una forma de contar las cosas que hacía que todo sonara interesante. Ese día, me fui a dormir tarde. No porque no pudiera, sino porque no quería. Caminé por la casa en silencio. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé. No me reconocí del todo. Había algo nuevo en mi expresión. Una chispa. Un brillo. A la mañana siguiente mi esposo me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Pareces más animada últimamente, añadió. Será el clima, mentí. Esa noche soñé con un recuerdo, yo bailando en la cocina, sola, mientras la música sonaba desde la radio. Era una escena de hace muchos años. De cuando aún creía que la vida estaba llena de comienzos. Desperté sobresaltada. Bajé a la cocina. Él ya estaba ahí. Preparaba desayuno. No podía dormir. Preguntó. Tampoco tú, dije. Nos miramos. Esa vez no aparté la vista tan rápido. Pasaron los días. Cada vez hablábamos más. Cada vez había más silencio cuando terminábamos de hablar. Silencios densos, cargados. Momentos en que nuestras miradas se cruzaban por demasiado tiempo. Momentos en que sin palabras comenzaba a formarse otra historia. Una paralela. Una peligrosa. Yo intentaba fingir normalidad. Pero mi cuerpo ya no respondía igual. Me arreglaba más, me detenía en los detalles. Escogía ropa que no usaba hacía años. Usaba perfume. Una tarde, mientras colgaba ropa en el jardín, sentí su presencia detrás de mí. No dijo nada. Solo estaba ahí. Cerca. Bastante como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo sin tocarme. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Ya estoy terminando, respondí sin girarme. Pero tampoco me moví. Y así empezó todo. No con palabras. No con gestos evidentes. Sino con esas pausas. Con esa complicidad muda. Con esa línea fina entre lo permitido y lo que se avecinaba. Aún no había pasado nada. Pero yo ya no era la misma. Y él lo sabía. La tarde siguiente fue más calurosa de lo normal. El verano parecía haberse instalado en cada rincón de la casa, y el aire apenas se movía, pesado como una manta húmeda. Abrí todas las ventanas para intentar que circulara algo de brisa, pero solo conseguí que entraran los olores del jardín y el sonido monótono de las chicharras. Preparé limonada y dejé una jarra en la nevera, intentando mantenerme ocupada con tareas insignificantes para no pensar. Pero pensar era lo único que hacía. Él estaba en la sala, con un libro entre las manos que seguramente no leía. Desde la cocina lo observaba de reojo. Sus movimientos eran lentos pero no torpes. Tenía esa forma particular de estar en el espacio como si nunca perturbara nada, como si su sola presencia ya se adaptara a la atmósfera. Eso me desconcertaba. ¿Cómo alguien tan joven podía moverse con tanta calma? Yo, en cambio, sentía que mi cuerpo era torpe, brusco, fuera de lugar. No por edad, sino por confusión. Mi esposo no regresaría hasta tarde. Había salido por la mañana con rumbo incierto, uno de esos compromisos que lo absorbían y que siempre le servían como excusa para alejarse de todo. La casa era solo para nosotros dos, otra vez. Lo supe desde temprano, cuando lo vi salir sin mirar atrás. Y esa certeza había crecido con cada hora que pasaba. Decidí hacer una cena ligera. Algo que no nos obligara a sentarnos demasiado tiempo frente a frente. Algo que no generara conversación.
algo que ingenuamente creyera que podía mantener la normalidad. Pero el silencio no se combate con ensaladas ni con platos fríos. El silencio, cuando es compartido, tiene vida propia. Cuando puse los cubiertos sobre la mesa, él se acercó con pasos tranquilos. ¿Puedo ayudarte en algo? Negué con la cabeza sin mirarlo directamente. Mi voz habría temblado. Lo sabía. Nos sentamos. Comimos casi sin hablar. Yo jugaba con el tenedor, él con el vaso. En algún momento me preguntó por una fotografía que estaba colgada en el pasillo. Le conté que era de un viaje a la costa, muchos años atrás. Que la sonrisa que mostraba en esa imagen no era del todo mía. Se ve feliz, comentó él. No supe si se refería a la mujer de la foto, o a mí en ese momento. Terminamos de comer y él llevó los platos a la cocina. Le agradecí desde el marco de la puerta sin entrar. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. Pero no me moví. Y él tampoco dijo nada. Lavó con cuidado en silencio y cuando cerró el grifo sus manos se quedaron quietas, apoyadas en el borde del fregadero. El agua goteaba. El reloj de la pared marcaba un tic-tac insistente. Nos miramos. No fue largo. No fue descarado. Pero fue suficiente para romper algo más. Fuimos a la terraza. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, y el calor bajaba poco a poco. Llevé la limonada. Bebimos despacio. La conversación volvió más suave, más fluida. Hablamos de cine, de libros, de música que no escuchábamos desde hacía años. Cada palabra era como una piedra lanzada a un lago quieto, ondas sutiles, pero innegables. De pronto dijo algo que me desarmó. Aquí me siento distinto. Lo miré sin saber a qué se refería. Es como si el tiempo se moviera más lento, como si todo tuviera otro peso. No respondí. Porque yo también me sentía distinta. Y porque tenía miedo de lo que esas palabras podían significar realmente. La noche llegó sin que lo notáramos. Encendí la luz pequeña de la terraza, una de esas lámparas que apenas iluminan. El ambiente se volvió íntimo, casi cálido. Mis pensamientos eran un torbellino, pero mi rostro seguía sereno. O eso intentaba. Entramos a la casa casi al mismo tiempo. Caminamos por el pasillo en dirección opuesta. Yo hacia mi habitación. Él hacia la suya. Pero nuestros pasos se detuvieron al mismo tiempo frente a la misma puerta, la del cuarto de huéspedes. Él giró el picaporte pero no entró. Se quedó mirándome. Yo no supe qué hacer. Había algo suspendido entre nosotros, algo que no se nombraba, pero que se sentía con fuerza. Respiramos en silencio. El tiempo se detuvo. Nos acercamos. No recuerdo quién dio el primer paso. Solo recuerdo su mirada, la mía, y como todo lo que había contenido durante días se rompió. We kissed. Fue breve. Fue intenso. Fue suficiente. Después él se alejó. Entró a su cuarto sin decir palabra. Yo volví al mío. Me senté al borde de la cama y sentí como me faltaba el aire. No por la culpa. No por el miedo. Sino por todo lo que no entendía. Miré mis manos. Estaban temblando. Pensé en mi esposo. En sus ausencias, en sus silencios. En cómo me había convertido en un mueble dentro de mi propia vida. No justificaba nada. Pero explicaba mucho. Me acosté pero no dormí. Escuché cada sonido de la casa. Cada crujido de la madera. Cada paso lejano. Cada latido de mi corazón. Sabía que algo había cambiado. No podía negarlo. No podía volver atrás. Y lo peor, o lo mejor, es que no sabía si quería hacerlo. Desperté antes que el sol, como si mi cuerpo supiera que debía protegerme del día que venía. La luz apenas asomaba por los bordes de las cortinas, y aún así, sentí que todo estaba expuesto.
El aire en la habitación era denso, como si el oxígeno hubiera cambiado de textura. Me senté en la cama, con los pies sobre el suelo frío, intentando ordenar mis pensamientos. Pero los pensamientos no eran líneas, eran nudos. Nudos apretados que no se deshacían con lógica ni con voluntad. Me duché sin prisa. El agua caliente no trajo alivio, sino una sensación incómoda de fragilidad. Mi piel parecía más delgada, más sensible. Cada gota era un recordatorio de la noche anterior. No del beso, sino del momento anterior al beso, ese segundo en que una decisión deja de ser futura y se convierte en presente. Ese segundo que cambia todo sin hacer ruido. Elegí la ropa con cuidado, aunque fingí que no, una blusa liviana, sin escote, un pantalón cómodo. Ni sobria ni insinuante. Quería ser invisible de nuevo, aunque supiera que eso ya no era posible. Bajé a la cocina. Él no estaba. Solo el silencio habitual, los mismos muebles, la misma ventana con vistas al jardín. Pero ya nada era igual. Preparé café. Las manos no me temblaban, pero la respiración se me cortaba en intervalos extraños. Me obligué a respirar hondo, a llenar mis pulmones como si eso pudiera limpiar la culpa que no quería admitir. Me senté con la taza entre las manos, observando cómo el vapor se elevaba lentamente. Hubiera preferido que todo fuera una escena de película, con música de fondo y diálogos elegantes. Pero no. Era mi vida. Y en la vida real, los errores no tienen banda sonora. Él bajó casi una hora después. Su pelo algo desordenado, los pasos suaves. No me miró de inmediato. Fue a servirse café. Hizo todo con la misma naturalidad de siempre. Como si nada hubiera pasado. Como si esa madrugada no nos hubiera marcado. No supe si sentir alivio o decepción. ¿Dormiste bien?, preguntó finalmente sin levantar la mirada. Sí, mentí. Me alegra, dijo y se sentó al otro lado de la mesa. El desayuno transcurrió entre frases triviales. El clima, las noticias, un comentario suelto sobre una película que había visto hacía poco. Yo respondía en automático. Mis palabras no salían de un lugar genuino. Eran reflejos. Máscaras. Mecanismos de defensa. A cada segundo temía que él dijera algo más. Algo que nos empujara otra vez al borde. Pero no lo hizo. Y eso me confundía aún más. Después de recoger la mesa, él salió a caminar. Dijo que necesitaba aire. Yo asentí sin preguntar. Lo observé desde la ventana mientras se alejaba por el sendero que daba al parque cercano. No sabía si quería que volviera pronto o que no regresara más. Pasé el resto de la mañana intentando retomar alguna rutina. Lavé ropa, limpié los estantes, organicé una parte del armario que llevaba meses en desorden. Actividades sin urgencia, sin importancia. Pero cada cosa que tocaba tenía otra textura, otra carga. El tiempo ya no se sentía igual. Era como si todo flotara en una especie de espera silenciosa. Mi esposo llamó al mediodía. Dijo que llegaría tarde, que tenía una reunión imprevista. Su voz sonaba distante como siempre. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí. No preguntó más. Colgó sin darle espacio al silencio incómodo que tal vez hubiera revelado algo. Me sentí aliviada por no tener que fingir frente a él. Y al mismo tiempo, ese alivio me dolió. Él regresó cerca de las 4 de la tarde. Traía una bolsa con pan y algo de fruta. Me ofreció una sonrisa breve, de esas que no comprometen. Yo le devolví una parecida. No sabíamos cómo estar en la misma habitación sin volver a ese momento. Sin que el recuerdo del beso nos robara el aire. Pasamos parte de la tarde en espacios separados. Él en la sala, con un libro. Yo en la cocina, con las recetas que no iba a cocinar. Revisaba páginas, comparaba ingredientes, sin intención real de usarlos. Solo necesitaba distraerme, mantenerme lejos de cualquier decisión. Al caer la tarde él se acercó. Me preguntó si quería salir a caminar un poco.
Acepté sin pensar. Era mejor moverse que quedarse quieta. Caminamos en silencio por el barrio. Las casas con jardines, los niños jugando a lo lejos, los perros ladrando sin razón. Todo seguía igual. Solo nosotros éramos distintos. Él rompió el silencio con una frase que aún retumba en mi cabeza. No quiero que esto sea un problema. Lo miré. No supe qué decir. Porque no era un problema. Era un síntoma. Un síntoma de algo que venía gestándose desde hace años. Desde que dejé de sentirme vista. Desde que mi voz dejó de tener eco. Le respondí con lo único que pude decir. Yo tampoco. Y seguimos caminando. Sin tocarnos. Sin mirarnos mucho. Sin definir nada. Esa noche la casa volvió a llenarse de un silencio espeso. Nos fuimos a dormir temprano. En habitaciones distintas. Sin cruzar palabra. Pero el sueño no vino fácil. Cerré los ojos y reviví cada instante. El roce, la pausa, el temblor. Me pregunté qué significaba todo aquello. Si era una traición. Si era una señal. Si era solo un impulso. No encontré respuestas. Solo más preguntas. Y una certeza, algo dentro de mí había despertado. Y no sabía si era capaz de volver a dormirlo. La mañana comenzó con un cielo gris, cubierto de nubes espesas que parecían anunciar una tormenta que no acababa de llegar. Me levanté temprano, pero no por energía o entusiasmo. Me levanté porque quedarme en la cama era peor. Ahí, todo era demasiado silencioso. Demasiado honesto. Las sábanas aún conservaban mi forma, como si intentaran recordarme que el cuerpo puede quedarse quieto, pero los pensamientos no. Bajé las escaleras descalza, con el cabello recogido en un moño descuidado y una taza vacía en la mano. No tenía apetito, pero necesitaba ocupar mis manos. En la cocina, el ruido del hervidor me ofrecía una excusa para no pensar. Preparé café, serví una sola taza. No sabía si él estaba despierto, y no quería averiguarlo aún. Tenía la sensación de que nuestras miradas serían más ruidosas que cualquier palabra. Me senté junto a la ventana del comedor con la taza entre las manos. Afuera el jardín lucía inmóvil, como si el mundo también esperara algo. Observé las hojas detenidas, las flores cerradas, el cielo sin movimiento. Me pregunté si yo también estaba así, congelada. Suspendida entre lo que fui, y lo que no sabía si me atrevería a ser. Pasaron varios minutos antes de que lo escuchara bajar. Sus pasos eran suaves, como si supiera que cualquier sonido fuera de lugar podía romper lo frágil que se había vuelto todo. No entró directamente a la cocina. Lo vi pasar por el pasillo, caminar hacia el jardín, abrir la puerta de vidrio y salir. No saludó. No hizo ruido. Solo caminó. Me levanté lentamente y lo seguí con la mirada. Estaba sentado en el banco de piedra al fondo del patio con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en algún punto indefinido. Tenía la postura de alguien que no busca respuestas, sino refugio. Por un momento pensé en salir, en sentarme a su lado. Pero no lo hice. Había algo en ese gesto suyo que me pedía distancia. Tal vez era culpa. Tal vez era confusión. O quizás era simplemente el intento de conservar una parte de sí mismo que no quería perder. El día transcurrió como una página en blanco. Mi esposo llamó al mediodía para decir que se quedaría una noche más fuera por compromisos laborales. Su voz sonaba mecánica. Le pregunté si necesitaba algo. Dijo que no. Le deseé buena suerte. Colgamos. Esa noche preparé una cena simple, arroz con verduras y una sopa ligera. Él se ofreció a ayudar, pero le dije que no era necesario. Lo hice con amabilidad, sin rechazo, pero dejando claro que necesitaba espacio. Cocinar me permitía centrarme en algo físico, algo que podía controlar. Comimos en el comedor, frente a frente como dos personas que se conocen pero que ya no saben cómo hablarse.
Hablamos de cosas pequeñas, el clima, el ruido de la calle, una planta que parecía estar secándose. Pero cada palabra estaba revestida de una cautela silenciosa. Como si cualquier frase mal dicha pudiera encender un incendio que ninguno de los dos sabía cómo apagar. Después de cenar, él se retiró a su cuarto. Yo lavé los platos lentamente, una tarea que estiré más de lo normal. Me detuve en cada rincón de la cocina, repasando superficies, alineando los frascos de especias, ordenando cajones. Necesitaba que todo tuviera un lugar. Necesitaba sentir que algo en mi vida aún obedecía a un orden. Horas después, cuando ya el silencio se había instalado completamente en la casa, subí a mi habitación. Pasé por el pasillo sin mirar hacia su puerta. Pero sentí su presencia. Sabía que él también estaba despierto. Lo supe por ese tipo de energía que solo se percibe cuando hay una conexión invisible, pero demasiado real. Me cambié de ropa, me lavé la cara, cepillé mi cabello con lentitud. Frente al espejo me observé con atención. Las líneas en mis ojos, la curva de mi boca, el cuello que a veces ocultaba con bufandas aunque no hiciera frío. Era yo, pero también otra. Una versión que no había querido mirar durante años. Una que ahora exigía ser reconocida. Me acosté, pero el sueño no llegó. Me giré de un lado a otro buscando una posición que engañara al insomnio. No lo logré. Me levanté. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Y ahí estaba él de pie, mirando por la ventana del fondo, vestido con ropa ligera, descalzo. Se giró al oír mis pasos. No dijo nada. Me quedé en la puerta. Él me sostuvo la mirada por un instante. Fue breve pero suficiente para que el nudo en mi estómago se apretara. No podía dormir, dije. Yo tampoco, respondió él. No dijimos más. Bebí mi agua lentamente sintiendo como el frío del vaso contrastaba con el calor en mi piel. Él se acercó al refrigerador, tomó una manzana, la sostuvo en la mano, pero no la mordió. Era como si todo lo que hacíamos estuviera cargado de significados, incluso lo más trivial. Salí de la cocina sin mirar atrás. Subí las escaleras lentamente como si cada peldaño me diera tiempo para decidir algo. En mi habitación, cerré la puerta con suavidad. Me apoyé en ella. Respiré. Escuché pasos. No los suyos. Los míos rebotando en mi mente. Me acerqué a la ventana y observé el cielo. La tormenta finalmente había comenzado a formarse. Rayos lejanos iluminaban la línea del horizonte. Un trueno suave retumbó. Y ahí, en la oscuridad interrumpida por relámpagos, entendí algo que no había querido admitir. No se trataba solo de él. No se trataba del beso. Se trataba de mí. De la mujer que había dejado de escuchar sus propios deseos. De la que había aprendido a vivir sin esperar, sin pedir, sin exigir. Y que ahora, de pronto, volvía a sentirse viva. No por él, sino por lo que representaba. Esa noche el insomnio fue distinto. No era ansiedad. Era presencia. Una certeza aún sin forma, pero con dirección. Y aunque no sabía lo que iba a hacer después, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo que decidir. El día amaneció con una claridad agresiva. El sol atravesaba las cortinas con insistencia, como si quisiera exponer todo lo que aún se mantenía en penumbra dentro de mí. Me levanté tarde, lo supe por la ausencia de sonidos en la casa. No había pasos, ni voces, ni el ruido familiar del café en la cocina. Todo estaba suspendido como si el tiempo se hubiese tomado una pausa. Caminé descalza hasta la ventana y abrí las cortinas. El jardín estaba intacto, sereno, como si no supiera que yo ya no era la misma. Respiré hondo, tratando de encontrar en el aire una forma de volver a ser ligera. Pero la ligereza no era posible. No después de todo lo que había sentido, pensado, callado. Bajé a la cocina. Él estaba allí sentado frente a la mesa, con una taza en la mano y la mirada perdida. No me miró al principio. Solo cuando abrí el refrigerador, giró levemente la cabeza.
Buenos días, dijo. Respondí con un gesto breve, más una exhalación que una palabra. Preparé café. Lo hice con movimientos lentos, casi ceremoniales. Me concentré en cada paso, como si fuera una forma de sostenerme. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era necesario. Era un silencio que nos protegía, que nos daba un respiro antes de lo inevitable. Nos sentamos uno frente al otro. No dijimos nada por largos minutos. Solo sorbíamos café y mirábamos hacia diferentes puntos de la habitación, como si ninguno supiera exactamente cómo manejar la presencia del otro. Hoy voy a salir un rato, dije finalmente. ¿Necesitas que te acompañe? Preguntó. Negué con la cabeza. Solo necesito caminar un poco, despejarme. Él asintió. No insistió. Y eso, de alguna manera, me dolió más que si lo hubiera hecho. Salí poco después. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que se me antojaban nuevas. No porque hubieran cambiado, sino porque yo las miraba con otros ojos. Cada fachada, cada jardín, cada banco del parque parecía formar parte de un escenario en el que ya no encajaba del todo. Me senté en una banca, bajo un árbol frondoso. Cerré los ojos. Sentí el calor del sol en la piel, el murmullo lejano de los autos, el canto insistente de un pájaro que no podía ver. Pensé en mi vida. En mi matrimonio. En los años que habían pasado sin que me diera cuenta, en la mujer que había sido, en la que había dejado de ser. Pensé en cómo llegamos hasta aquí. En cómo dejé de reclamar lo que necesitaba. En cómo acepté la indiferencia como una forma de estabilidad. Volví a casa al mediodía. La encontré en silencio. Él estaba en su habitación, con la puerta entreabierta. Escuché música suave, una melodía instrumental que no reconocí. Me detuve frente a la puerta, pero no entré. Seguí hasta la cocina. Necesitaba ocupar mis manos. Cocinar, limpiar, ordenar. Actividades que me anclaran. Poco después, lo escuché bajar. Me dijo que saldría a comprar algunas cosas. Su voz era neutra, pero su mirada tenía una sombra. No supe si era arrepentimiento, confusión o simple resignación. Lo observé salir. Cerró la puerta con cuidado como si no quisiera hacer ruido. Me quedé sola. Y en esa soledad, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Pasaron las horas. Llovió un poco. La casa se oscureció. Encendí algunas luces, preparé algo de cenar. Cuando él regresó, traía una pequeña bolsa con frutas, pan fresco y una botella de vino. No pregunté nada. Él tampoco explicó. Cenamos en silencio. Solo intercambiamos frases sueltas sobre la comida, el clima, cosas sin peso. Pero en cada pausa, en cada mirada esquiva, se sentía la tensión contenida. Algo estaba por romperse. Y sabíamos que si no lo enfrentábamos nos arrastraría. Después de cenar, él lavó los platos. Yo me senté en la terraza, con una copa de vino entre las manos. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada. Observé el cielo encapotado, el vaivén de las hojas, el reflejo de la lámpara sobre el vidrio. Respiré hondo. Me sentía cansada. No del cuerpo. Del alma. Él se acercó con otra copa en la mano. Se sentó a mi lado, en silencio. No me miró. No lo miré. Durante minutos solo estuvimos allí, compartiendo el mismo espacio, el mismo vino, la misma incertidumbre. No sé en qué momento todo se complicó, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí. No dijimos más. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no nos protegía. Nos empujaba. Nos acercaba a un borde. Y lo cruzamos. We kissed. No hubo palabras después. Solo respiraciones entrecortadas, miradas esquivas, manos que temblaban. Nos alejamos uno del otro casi de inmediato, como si el contacto hubiese sido un error de cálculo. Pero no lo fue.
Fue una decisión. Instintiva, silenciosa, pero decisión al fin. Él se levantó y se retiró a su habitación. Yo me quedé en la terraza, sola, con la copa aún entre los dedos, sintiendo el peso de todo lo que había callado durante años. No lloré. No me sentía triste. Me sentía viva. Y eso en ese momento era más aterrador que cualquier otra cosa. Cerré la puerta del patio con cuidado. Apagué las luces. Subí a mi habitación. Me miré al espejo y me vi distinta. No más joven. No más bella. Solo más presente. Como si una parte de mí hubiese regresado de algún lugar donde la había abandonado mucho tiempo atrás. Me acosté sin saber qué pasaría mañana. Pero por primera vez entendí que eso también estaba en mis manos. Aunque me doliera. Aunque me desafiara. Y esa noche dormí. No profundamente. No en paz. Pero dormí. Porque ya no podía seguir huyendo de mí misma. Desperté antes del amanecer, envuelta en ese tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que aún no se ha dicho. El cuarto estaba oscuro, salvo por la línea delgada de luz azulada que se filtraba por las rendijas de las persianas. Por un instante me quedé quieta sin mover un músculo, escuchando los latidos de mi propio corazón, que marcaban el compás de un pensamiento que no quería formar. Me levanté con lentitud, intentando no hacer ruido aunque nadie pudiera escucharme. Me envolví en una bata y bajé las escaleras. El suelo de madera crujió bajo mis pies, recordándome que todo en esta casa tenía memoria. Preparé café en silencio, eligiendo cuidadosamente cada movimiento, como si eso pudiera darme algún control sobre lo que sentía. Mientras el aroma llenaba la cocina, apoyé los codos sobre la encimera y cerré los ojos. No sabía cómo enfrentar el día. No sabía qué esperar de mí, de él, del aire entre nosotros que ya no era inocente. Todo había cambiado, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. La noche anterior todavía pesaba sobre mis hombros como una manta mojada. Me pregunté si él lo recordaba igual. Si también se había sentido al borde del colapso, del alivio, del deseo. O si para él había sido otra cosa. Algo más simple. Algo que podía olvidar. Cuando subí de nuevo, la casa aún estaba en calma. Entré a la ducha. El agua me recorrió la espalda con una frialdad que agradecí. Quería despertar. Quería por unos minutos ser solo cuerpo. Sin historia. Sin complicaciones. Solo piel y hueso. Me vestí con ropa cómoda, sin pensar demasiado, pero noté que elegí colores que no usaba desde hacía mucho. Me vi al espejo antes de salir de la habitación. Algo en mi postura era distinto. No más segura. Más determinada. Él ya estaba despierto cuando bajé. Sentado en el sofá con el televisor encendido pero en silencio, la mirada clavada en la pantalla sin realmente verla. Al notar mi presencia, apagó el aparato y se incorporó. Buenos días, dijo como si el saludo pudiera borrar la noche anterior. Buenos días, respondí sin mirarlo directamente. Preparé 2 tazas de café y le ofrecí una. La aceptó con una sonrisa tenue. Nos sentamos en la mesa. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros, pero ya no era protector. Era tenso, casi cortante. Cada sorbo era una pausa incómoda. Cada gesto, una pregunta sin hacer. Después del desayuno, salí al jardín. Necesitaba aire. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no llovía. Me senté bajo el árbol grande del fondo con un libro que no tenía intención de leer. Escuché los sonidos del vecindario, un perro ladrando, una bicicleta pasando por la calle, el timbre lejano de una campana escolar. El mundo seguía. Y yo estaba ahí, detenida en medio de mi propia encrucijada. Él se unió a mí al poco rato. Se sentó en el otro extremo del banco de piedra. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo se sentó como si su sola presencia ya dijera más de lo que podíamos admitir. Nos quedamos así por largo rato.
A veces nuestros ojos se encontraban, pero ninguno sostenía la mirada por mucho tiempo. No deberíamos complicarlo más, murmuró él sin mirarme. Lo sé, dije. Y lo sabía. Pero el saber no siempre implica poder. No quiero que esto te haga daño. Ya lo hizo. Pero también me despertó. Él bajó la cabeza sin responder. Yo volví la vista al cielo. Las nubes comenzaban a moverse lentamente como si también ellas buscaran salir del estancamiento. Me di cuenta de que llevaba días hablando más con él que con mi esposo en semanas. Días compartiendo más miradas significativas que en años de matrimonio. Y eso, más que cualquier beso, era la verdadera traición. Volvimos a la casa en silencio. La tarde transcurrió como si el tiempo se arrastrara. Hice tareas del hogar sin necesidad. Ordené cajones que ya estaban ordenados. Limpié estantes que no lo requerían. Fregué el piso 2 veces. Todo para no pensar. Todo para no mirar. Mi esposo llamó entrada la noche. Dijo que llegaría al día siguiente. Que había surgido una reunión de última hora. Su voz era la misma de siempre, ocupada, impersonal, funcional. Me preguntó si necesitábamos algo. Le dije que no. Agradeció y colgó. La noticia de su retraso cayó sobre mí como una contradicción. Parte de mí deseaba su regreso como si su presencia pudiera restablecer un orden, una distancia, una frontera. Pero otra parte sentía que su ausencia prolongada era la única razón por la que aún podía respirar. No como antes. Como ahora. Él preparó la cena esa noche. Espaguetis con una salsa sencilla. Me llamó a la mesa con naturalidad, como si fuéramos 2 compañeros de piso. Comimos sin palabras grandes, pero con miradas cuidadosas. Él se esforzaba en parecer tranquilo. Yo también. Pero debajo de todo eso, había un río subterráneo que no dejaba de correr. Cuando terminamos, lavó los platos. Yo me fui a la sala, con una manta sobre las piernas y el libro que seguía sin leer. Él se sentó en el otro sillón. Puso una película sin preguntarme. Una comedia ligera. Reímos un par de veces. No por el guión, sino por el alivio de no estar hablando. A la mitad de la película, nuestras manos se encontraron sobre la mesa de centro. Fue un roce apenas intencional. Pero no lo retiramos. No dijimos nada. No hicimos nada más. Solo dejamos que la piel tocara piel. Después, cada uno subió a su habitación. Nos despedimos con un buenas noches casi susurrado. Pero nuestras voces llevaban peso. Caminé por el pasillo sintiendo que cada paso era una confesión silenciosa. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en ella. Miré la cama. Miré mis manos. Me senté en el borde sin saber por cuánto tiempo. Me sentía dividida. Fragmentada. Pero también consciente. Por fin. Y sabía que la madrugada que se acercaba no traería respuestas. Solo más preguntas. Y la decisión de seguir respirando dentro de ellas. La mañana siguiente me encontró despierta antes de que el primer rayo de sol atravesara las ventanas. Había dormido poco, si es que eso podía llamarse dormir. Mi cuerpo había descansado en posición horizontal, pero mi mente no había detenido su actividad ni un segundo. Me levanté sin prisa, como quien se mueve en una casa ajena, intentando no hacer ruido, como si el menor sonido pudiera quebrar algo que ya era frágil por naturaleza. Encendí la cafetera y me quedé de pie frente a ella, observando el leve vapor que comenzaba a formarse. La cocina estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz que se colaba por la ventana del fregadero. Todo parecía suspendido en una espera silenciosa. Cada objeto tenía una quietud que me resultaba extraña, como si también ellos supieran lo que estaba por ocurrir. Mi esposo regresaría esa misma noche. Lo sabía. Había confirmado por mensaje la hora de llegada. Y esa certeza marcaba el día con una urgencia contenida. Era como si el reloj de la casa hubiese cambiado su ritmo.
Cada minuto pesaba más que el anterior. Él bajó 1 hora después. Llevaba una camiseta gris y el cabello todavía húmedo. Nos saludamos con un intercambio breve sin adornos. Compartimos el desayuno sin mirar mucho más allá de nuestras tazas. Aparentábamos normalidad con la misma precisión con la que dos desconocidos se sonríen en una fila de supermercado. Una cortesía que solo cubre el vacío. Durante la mañana, decidimos hacer una salida rápida al centro de la ciudad. Había que comprar algunas cosas, y el pretexto era útil. Salimos en el coche sin hablar demasiado. La radio sonaba baja, una emisora de música suave que parecía diseñada para no interferir. A veces el silencio se hacía tan espeso que me resultaba difícil tragar saliva. Aparcamos cerca del mercado. Caminamos entre puestos de frutas, pan fresco, pequeños negocios con vitrinas empañadas. Compramos algunas cosas casi sin consultarnos, como si fuéramos una pareja de rutina, acostumbrada a moverse en sincronía sin necesidad de palabras. Pero dentro de mí, cada paso era una implosión. Porque sabía lo que esa tarde significaría. Después del almuerzo, regresamos a casa y nos refugiamos en nuestros espacios. Él en el jardín, yo en la habitación. Leí durante un rato, aunque no retuve una sola palabra. El libro era solo un objeto entre mis manos. Un escudo. Una excusa. A media tarde me acerqué a su habitación. La puerta estaba entreabierta. Golpeé suavemente. Me miró y asintió. Entré. Mi esposo llega esta noche, le dije sin rodeos. Lo sé, respondió. Tenemos que hablar ahora. Sí. No dijimos mucho más. Pero nuestras miradas fueron sinceras. Había algo en su expresión que me recordaba a mí misma años atrás, miedo, pero también deseo de no huir. Una mezcla peligrosa. Una que conocía bien. Subimos al coche sin decir a dónde íbamos. Él condujo. Yo observaba la carretera. El paisaje. Cualquier cosa que me evitara pensar demasiado. Pero pensar era inevitable. Cada curva del camino parecía un reflejo de lo que ocurría dentro de mí, giros que no llevaba del todo controlados. Nos detuvimos en un lugar apartado, un pequeño hospedaje rural con vista a las montañas. No habíamos reservado. Preguntamos por una habitación. La mujer de la recepción nos miró con una mezcla de amabilidad y neutralidad. Nos entregó las llaves sin hacer preguntas. Subimos las escaleras. Entramos. Cerramos la puerta. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras innecesarias. No hubo promesas. No hubo planes. Solo una presencia compartida, una pausa en medio del ruido mental, un espacio donde nuestros cuerpos dejaron de evitarse y, por fin, se enfrentaron a lo que llevaban reprimiendo. Al amanecer nos vestimos en silencio. No por vergüenza. No por arrepentimiento. Sino por el respeto tácito de lo que habíamos vivido. Salimos de la habitación como entramos, sin espectáculo, sin dramatismo. De regreso en casa, cada rincón me parecía distinto. La mesa de la cocina. El sillón del salón. La lámpara del pasillo. Todo tenía otra luz, otra textura. O tal vez era yo la que había cambiado de piel. Él subió a su habitación y cerró la puerta. Yo me senté en la terraza con una taza de té observando cómo el sol empezaba a descender. El cielo se tiñó de naranja, y el calor del día fue reemplazado por una brisa templada. Cerré los ojos. Respiré profundo. No sabía qué pasaría después. Pero ya no era la misma mujer de la semana anterior. Ni siquiera la del día anterior. Mi esposo llegó pasadas las 9. El sonido de las llaves en la cerradura me sobresaltó, pero no me asustó. Entró con una bolsa de viaje y la expresión cansada. Me saludó con un beso en la mejilla. Le devolví el gesto con una sonrisa que no era fingida, pero sí medida. Cenamos los tres. Él habló de su viaje, del tráfico, de sus reuniones.
Nosotros escuchamos. Respondimos con monosílabos educados. La conversación flotaba, pero no calaba. Era una capa sobre algo mucho más profundo que ya no podía ocultarse. Esa noche me acosté junto a mi esposo por primera vez en mucho tiempo. Su cuerpo estaba allí, cálido y familiar. Pero yo estaba lejos. No por desamor, sino porque ya no podía volver a cerrar los ojos ante lo que había sentido. Y lo que había decidido hacer. Cerré los ojos. Escuché su respiración regular. Y por primera vez no sentí culpa. Solo la certeza de que aunque aún no supiera cómo seguir, ya había empezado a hacerlo. La mañana se deslizó con una calma engañosa, como si todo en la casa intentara convencerme de que nada había pasado, de que los días anteriores no existían. Pero la mentira no era suficiente. Me levanté temprano como de costumbre, aunque mis músculos se sintieran más pesados de lo normal. El cuerpo recordaba. El cuerpo sabía. Mi esposo dormía aún. Lo vi respirar con tranquilidad, ajeno a todo lo que bullía dentro de mí. Por un momento sentí ternura. Era un reflejo automático aprendido, como un hábito que no desaparece del todo. Luego me aparté, bajé en silencio, buscando ese espacio de rutina que pudiera darme alguna ilusión de estabilidad. Preparé café y me senté frente a la ventana. Afuera el jardín parecía exactamente igual que la semana anterior, y sin embargo, yo no era la misma. Había una distancia dentro de mí, una grieta, una separación que no podía volver a cerrarse. Era como si hubiese cruzado un umbral invisible, uno que dividía la vida en un antes y un después que aún no tenía nombre. Él bajó poco después. Caminaba como siempre con esa mezcla de serenidad y torpeza propia de quienes no se sienten del todo en su espacio. Intercambiamos un saludo breve y me ofrecía preparar más café. Aceptó con un gesto sin palabras. Nos sentamos en la mesa sin hablar. Hoy por la tarde regreso a casa de mis padres, dijo finalmente. Asentí. No sabía qué decir. Estuve pensando, le agregó, pero luego guardó silencio. Lo miré. Había en sus ojos algo distinto. No era reproche ni arrepentimiento. Era algo más cercano a la comprensión, aunque incompleta. Un deseo de entender sin saber cómo preguntar. Yo también he pensado mucho, respondí. Y no hubo más. No necesitábamos decirlo. Lo que pasó entre nosotros no iba a repetirse. No porque no hubiera sentimiento, sino porque habíamos llegado al límite. Porque ya no podíamos continuar sin destruir algo más. Pasamos la mañana haciendo cosas prácticas. Lavamos la ropa, ordenamos los estantes del lavadero, revisamos los horarios de su viaje. Todo se sintió mecánico, funcional, casi clínico. Cada acción era una forma de sostenernos, de no caer. Sabíamos que cualquier gesto de más podía provocar una fisura que no deseábamos volver a abrir. Mi esposo salió cerca del mediodía. Tenía una reunión en otra ciudad, algo breve según me dijo. Prometió regresar a la hora de la cena. Lo acompañé a la puerta. Me dio un beso en la frente como quien saluda a una hermana. Lo vi subir al auto y alejarse. Me quedé en la puerta un instante más, observando el lugar donde el coche había estado estacionado. Después, regresé adentro. Él estaba en su habitación, empacando sus cosas con un orden inesperado. Le ofrecí ayuda, pero la rechazó con una sonrisa suave. Me dijo que ya estaba casi todo listo. Me limité a asentir, sintiendo una mezcla extraña de alivio y vacío. No quería que se quedara, pero tampoco quería que se fuera así. Con esta quietud. Con esta paz tan silenciosa que dolía. Después del almuerzo salimos al jardín. Nos sentamos en el banco de siempre. La sombra del árbol nos cubría parcialmente y el viento era suave. Pasamos minutos enteros sin hablar. Solo respirábamos el mismo aire. Escuchábamos los mismos sonidos del vecindario. No necesitábamos llenar el espacio con palabras. No me arrepiento de nada, dijo en un momento. Yo tampoco, respondí.
Pero tampoco sabría cómo vivir con esto. No es algo para vivir, le dije. Es algo para recordar. No me miró. Pero sé que entendió. Volvimos a la casa. Me ofrecí a llevarlo a la estación. Aceptó. El camino fue silencioso como todos nuestros trayectos juntos. Pero esta vez no hubo tensión. Solo resignación y respeto. Estacioné frente al andén. Se bajó con la mochila al hombro. Cerró la puerta del coche, pero no se alejó de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó. No del todo. Pero lo estaré. Se acercó. Por un segundo pensé que me abrazaría. Pero no lo hizo. Solo extendió la mano y me tocó ligeramente el hombro. Gracias, murmuró. Cuídate, dije. Lo observé caminar hasta la entrada. No se volvió. Yo tampoco lo llamé. Regresé a casa despacio. Conduje por calles que conocía de memoria, pero que hoy tenían otro color. Otra textura. El cielo estaba nublado, y el aire olía a cambio. Una mezcla de humedad y polvo. De cosas que se van y cosas que vienen. Al llegar, la casa estaba vacía. Silenciosa. Más que de costumbre. Me senté en la sala, con una taza de té que no terminé. Observé las paredes, las fotografías en los estantes, los objetos que nunca cambian de lugar. Me sentí como una espectadora de mi propia vida. Como si todo eso perteneciera a alguien que ya no existía del mismo modo. Subí a la habitación y me senté frente al espejo. Me observé con detenimiento. No buscaba juventud. No buscaba belleza. Solo quería saber si aún podía reconocerme. Había algo nuevo en mis ojos. Una sombra, sí, pero también una luz distinta. Como si finalmente aceptara la complejidad de ser yo. La contradicción, la memoria, la herida. Más tarde, mientras preparaba la cena, mi esposo volvió. Me preguntó cómo había estado el día. Le respondí que tranquilo. Comimos sin prisas. Hablamos de cosas simples. Pero por primera vez sentí que algo en él también había cambiado. Su mirada se detenía más tiempo. Su voz era más suave. Como si percibiera que el suelo se había movido sin saber exactamente por qué. No preguntó por él. Yo no ofrecí explicaciones. Pero su ausencia ya tenía un peso en la casa. Un eco que no podía ignorarse. Esa noche al acostarme me sentí más sola que nunca. Y al mismo tiempo más cerca de mí. Porque sabía que lo que había ocurrido no era un accidente. Era una decisión. Un reflejo. Un espejo que me mostró una verdad que llevaba años evitando. Y aunque no sabía cómo enfrentar los días que venían, por fin sentía que tenía las herramientas para intentarlo. Porque ya no era la misma. Porque ahora, aunque doliera, me conocía un poco más. Los días siguientes transcurrieron con una calma artificial, como si la casa entera intentara sostener la apariencia de normalidad. Mi esposo retomó su rutina con una facilidad que en otros tiempos me habría resultado admirable. Yo, en cambio, me movía como alguien que despierta de un largo sueño, con torpeza, con dudas, con una conciencia dolorosa de cada paso que daba. No era que me sintiera culpable. Pero sí, inevitablemente distinta. Algo había cambiado para siempre. Y ya no podía fingir que no lo sabía. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, dejé caer una taza. El sonido del cristal al romperse fue tan abrupto que me hizo temblar. No fue el susto, fue la sensación de que todo en mí era frágil. Que por dentro, aunque no se viera, también estaba llena de pequeñas grietas. Recogí los pedazos con cuidado, casi con respeto, como si se tratara de algo más que cerámica. Mi esposo bajó y me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Con una sonrisa que sabía falsa, pero que él aceptó sin más. Nos sentamos a desayunar como siempre. Él hablaba de trabajo, de un colega que lo había molestado en una reunión, de lo difícil que era encontrar gente confiable.
Yo asentía, le servía más café, le ofrecía pan. Desde fuera podríamos haber parecido la imagen perfecta de un matrimonio estable. Pero por dentro yo ya no estaba allí. Después de que él salió, la casa recuperó su silencio habitual. Y yo, la sensación de habitarla sola. Me dediqué a limpiar, a ordenar algunos cajones que llevaba meses postergando, a revisar cosas que no tenían urgencia. En uno de esos cajones encontré una fotografía antigua, nosotros dos, abrazados, sonrientes, en una playa que ya casi no recordaba. Me detuve largo rato observándola. No me entristeció. Pero me hizo pensar en todo lo que habíamos sido. Y en todo lo que ya no éramos. Al mediodía salí a caminar. El sol era fuerte, pero el aire tenía esa frescura que anticipa el otoño. Caminé sin rumbo fijo, pasando por calles que conocía bien, pero que hoy se me antojaban ajenas. Como si el barrio hubiera cambiado de piel mientras yo no miraba. O como si la que hubiera cambiado fuera yo. Me detuve en un banco del parque, uno que solía evitar por ser demasiado expuesto. Pero esta vez me senté sin pensarlo. Observé a las personas a mi alrededor, madres con niños, parejas jóvenes, ancianos con sombreros de ala ancha. Todos en sus propios mundos. Todos, en apariencia, enteros. Me pregunté si también ellos llevaban historias secretas. Si detrás de cada gesto cotidiano se escondía una lucha. Una herida. Un silencio. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo en la cocina, revisando unos papeles. Me miró, me saludó con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Le dije que necesitaba salir un momento más tarde, que tenía que pasar por la papelería. Me respondió que no había problema. No preguntó detalles. Nunca lo hacía. Y ese nunca ya no era comodidad. Era ausencia. Por la tarde, mientras ponía orden en la alacena, noté algo inusual. Una taza colocada de forma distinta, como si alguien más la hubiera dejado allí. Me detuve. Y de pronto recordé, él solía poner las tazas al revés. Siempre. Una costumbre pequeña, pero suya. Mi corazón dio un vuelco. No por la taza, sino por el recuerdo repentino de su presencia. Subí lentamente a la habitación de invitados. La puerta estaba entreabierta. Entré. Todo estaba en su lugar. Pero sobre la mesa de noche había algo que no estaba antes, una pequeña hoja doblada en dos. No tenía nombre, ni fecha, ni firma. Solo una frase escrita con letra firme, sencilla. Gracias por devolverme algo que pensé que ya no existía. Me quedé de pie con el papel en las manos. No lloré. Pero sentí un temblor suave en el estómago. Como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente aún no había terminado de procesar. Me senté en el borde de la cama. Leí la frase varias veces. No era una despedida. Tampoco una promesa. Era solo eso, un agradecimiento. Y quizás una forma de cerrar el círculo. Guardé la nota entre las páginas de un libro que descansaba en el estante. No por esconderla, sino porque entendí que ya no necesitaba tenerla a la vista. El recuerdo de él, de lo que fue, de lo que no será, ya vivía en mí. Y eso era suficiente. Mi esposo volvió a casa con una botella de vino y 2 copas. Me dijo que quería que tuviéramos una noche tranquila, sin trabajo, sin teléfono. Acepté. No porque quisiera recuperar lo que teníamos, sino porque necesitaba saber si todavía había algo que mereciera ser reconstruido. Cenamos juntos. Hablamos con más atención que de costumbre. Él me preguntó por cosas pequeñas, si el jardín necesitaba algo, si había pensado en redecorar la sala. Noté que me miraba más a los ojos. Que intentaba sonreír con menos esfuerzo. Por momentos casi creí que entre nosotros aún quedaba algo vivo. Esa noche me acosté sin expectativas. Pero con la mente más clara. Sabía que lo que ocurrió con él no había sido una traición a mi esposo, sino una verdad que me obligó a mirarme desde otro lugar. Una verdad que me sacó del letargo.
Que me recordó que yo también era cuerpo, deseo, decisión. Y aunque no sabía si mi matrimonio sobreviviría a todo lo que no se había dicho, sí sabía que yo ya no podía seguir siendo la misma mujer que aceptaba el silencio como forma de vida. A veces entender quién eres no te da respuestas. Pero sí te da una brújula. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener una en las manos. Aunque no supiera aún hacia dónde quería ir. El último día de la semana comenzó sin sobresaltos, con una claridad suave que se filtraba por las cortinas del dormitorio. Me desperté temprano sin necesidad de alarma, como si mi cuerpo hubiese marcado ese momento como una despedida silenciosa. La casa estaba tranquila. Mi esposo aún dormía, respirando con el mismo ritmo constante que conocía desde hacía tantos años. Me quedé mirándolo por un instante. No había enojo en mi mirada. Tampoco resentimiento. Solo aceptación. Habíamos llegado a un punto donde las preguntas ya no dolían y las respuestas ya no eran urgentes. Me levanté con cuidado, me vestí sin hacer ruido y bajé a la cocina. Preparé café como todos los días, pero esta vez me tomé el tiempo de saborearlo frente a la ventana, sin hacer nada más. Observé el jardín. Las hojas comenzaban a cambiar de color, anticipando el otoño. Era un ciclo que conocía bien, y sin embargo, ese año parecía distinto. Tal vez porque yo también estaba en transición. Recordé la nota que había encontrado el día anterior, aún guardada entre las páginas de un libro. No volví a leerla. No era necesario. Sus palabras habían quedado grabadas con más fuerza de la que imaginaba. No solo por lo que decían, sino por lo que me obligaban a reconocer, que había vivido un momento que no podía ni debía repetirse, pero que me había devuelto una parte de mí que ya creía perdida. No lo justificaría ante nadie. No intentaría explicar lo que ni siquiera yo entendía del todo. Solo sabía que algo en mí se había despertado, y no pensaba volver a dormirlo. Esa mañana mi esposo sugirió que saliéramos a almorzar fuera. Acepté. No por cortesía, sino porque quería observarnos en otro contexto. Necesitaba saber si aún podía mirarlo como antes, si existía alguna posibilidad de reconstrucción real. Nos preparamos sin prisas. Él eligió una camisa que rara vez usaba, y yo un vestido que tenía meses colgado en el armario. Nos miramos al salir, y por un segundo hubo algo parecido a un intento. El restaurante era sencillo, con mesas de madera junto a una terraza que daba a la plaza. Pedimos platos conocidos. Durante los primeros minutos, la conversación fluyó con normalidad, trabajo conocidos, comentarios sobre la comida. Luego hubo una pausa, más larga de lo habitual. Él me observó con detenimiento. «Te noto distinta últimamente», dijo. Asentí. «Lo estoy». No dijo más. No preguntó. Su mirada no era inquisitiva, sino reflexiva. Como si también él sintiera que algo se le había escapado de las manos y no supiera si intentar recuperarlo o dejarlo ir. Yo tampoco ofrecí detalles. No porque quisiera ocultarlos, sino porque comprendía que no eran parte de la conversación que necesitábamos tener. Lo importante no era lo que había ocurrido, sino lo que íbamos a hacer con eso. Después del almuerzo caminamos un poco por la plaza. El viento era fresco. Las hojas crujían bajo nuestros pies. Por momentos nuestras manos se rozaban sin intención. No había tensión. Solo una especie de nostalgia tranquila. Un reconocimiento silencioso de lo que fuimos y de lo que tal vez no volveríamos a ser. Esa noche, de vuelta en casa, él se ofreció a preparar la cena. Lo observé moverse por la cocina con una soltura nueva, o quizás era yo la que lo miraba con otros ojos. Mientras cocinaba hablaba de cosas simples, pero con una cercanía que hacía mucho no escuchaba. Me senté en la encimera, como solía hacerlo años atrás, y por un rato, todo pareció suspendido en una quietud amable. Después de cenar, nos sentamos en el salón con una copa de vino. No encendimos la televisión. No pusimos música. Solo nos sentamos allí, compartiendo el mismo espacio, el mismo silencio. No fue incómodo. Fue necesario.
Yo sentía que aunque no habláramos de todo lo que había pasado, de alguna forma ambos sabíamos que el cambio ya estaba hecho. Cuando subimos a dormir, me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé con atención. Ya no buscaba señales externas. No buscaba una belleza negada por los años ni una juventud perdida. Solo quería ver en mis ojos si aún podía reconocerme. Y para mi sorpresa, la respuesta fue sí. No por lo que había vivido con él, sino por lo que había aprendido de mí misma. Por lo que había dejado de ignorar. Por lo que estaba dispuesta a no volver a callar. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi esposo, sentí que compartíamos un mismo lecho, pero no el mismo momento vital. Y sin embargo, no me sentí sola. Porque por primera vez en mucho tiempo, sabía que estaba donde había elegido estar. No por miedo. No por costumbre. Sino por la conciencia profunda de lo que significa vivir con uno mismo sin engaños. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del jardín, encontré un sobre pequeño sobre la mesa de la terraza. Sin remitente. Sin nombre. Lo abrí con manos firmes. Dentro había una fotografía. Era la pintura de un museo que habíamos visto juntos aquella tarde lejana. Al reverso una sola palabra escrita a mano: gracias. Sonreí. No con euforia, ni con melancolía. Solo con la paz que da a entender que algunas historias no necesitan continuar para ser valiosas. Que algunos encuentros no se repiten porque su sentido ya se cumplió. Guardé la foto en un cajón de mi escritorio. No la exhibí. No la escondí. Simplemente la dejé donde pudiera volver a verla si algún día lo necesitaba. Esa tarde mi esposo me preguntó si quería cenar en casa o salir de nuevo. Le dije que prefería quedarnos. Preparé algo sencillo. Comimos mirando por la ventana. Hablamos de cosas pequeñas. Y por un momento sentí que tal vez, solo tal vez, era posible empezar de nuevo. No desde cero. Sino desde lo que quedaba. Desde lo que aún podía salvarse. Esa noche antes de dormir, me senté un momento más frente al espejo. Me peiné lentamente. Me toqué el rostro. Respiré hondo. Y entendí que no necesitaba perdonarme. Porque lo que viví no fue un error. Fue una revelación. Un recordatorio. Una forma de volver a mí. Y ahora que estaba de vuelta, lo único que me quedaba era decidir cómo seguir. Y esta vez, lo haría sin cerrar los ojos. Sin callarme. Sin desaparecer. Porque ya sabía quién era. Y no pensaba volver a olvidarlo.